Huang Longbing o HLB, también conocido como la enfermedad de los brotes amarillos o greening, es considerada la enfermedad más destructiva de los cultivos de cítricos a nivel mundial. Su origen es asiático y se conoce hace más de 100 años. Esta enfermedad fue reportada por primera vez en el continente americano en 2004 en el estado de San Pablo, Brasil. En Colombia, se diagnosticó en el insecto vector en diciembre de 2015 y en marzo del 2016 en tejido vegetal en los municipios de Distracción y Fonseca, departamento de La Guajira. A 2020, la enfermedad se ha reportado en 8 departamentos del país y constituye una amenaza sobre todo para aquellas áreas que se mantienen libres de la enfermedad y que son alrededor del 80% de la citricultura nacional. Las pérdidas a causa de la enfermedad son elevadas, principalmente en plantaciones jóvenes donde puede ocurrir la muerte de las plantas antes de iniciar la producción. En árboles productivos se han relatado pérdidas del 65 al 100% de la producción y la muerte fisiológica que varía dependiendo de la edad y condiciones del cultivo al momento de la infección, con reportes de sobrevivencia de máximo de 8 años de vida después de la infección. La presencia de la enfermedad en Colombia pone en riesgo el sistema productivo de los cítricos, que involucra 100.914 hectáreas y una producción de 1.311.170 toneladas y la generación de 413.374 empleos entre directos e indirectos. La enfermedad HLB está asociada a bacterias del género Candidatus liberibacter, las cuales están restringidas al floema de la planta. Aunque son patógenos sistémicos, las bacterias Candidatus liberibacter tienen en la planta distribución y concentraciones irregulares, por lo que la expresión de los síntomas no ocurre de forma uniforme en una misma planta. Para el diagnóstico de la enfermedad se emplean varios métodos, siendo el más confiable y ampliamente utilizado la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que es un análisis molecular basado en la amplificación enzimática de un fragmento de DNA de las bacterias. Esta técnica es eficiente para la detección del patógeno, inclusive cuando está en bajísimas concentraciones en hojas y en plantas asintomáticas. La técnica almidón-yodo es una técnica de diagnóstico indirecto que permite detectar hasta un 90% de plantas afectadas. Esta técnica requiere que sea realizada sobre hojas que presenten sintomatología de moteado asimétrico difuso. La técnica LAN es una prueba isotérmica, es decir, se realiza a una única temperatura. En nuestro caso la realizamos a 39 grados. Esta técnica tiene muchas ventajas. Una de ellas es que, además de amplificar el ADN de la bacteria de manera específica gracias a los primers que tiene, también nos permite ver o visualizar de manera fácil la presencia o no de la bacteria debido a los cambios que se generan en la prueba ante la presencia del patógeno. El diagnóstico de plantas con HLB mediante el reconocimiento de síntomas visuales no es un procedimiento simple, ya que la sintomatología puede ser confundida con otras enfermedades del cultivo y con síntomas de deficiencias nutricionales. Además, la expresión de los síntomas varía durante el transcurso del año, evidenciándose una mayor intensidad en el otoño e invierno. Debido a que la enfermedad es sistémica pero con distribución desigual, en una planta se pueden observar ramas y hojas sintomáticas y asintomáticas. Mediante la observación visual de síntomas, se puede detectar aproximadamente el 57,6% de las plantas infectadas. Inicialmente se pueden observar ramas de color amarillo que contrastan con el verde natural del árbol. Estas ramas se encuentran distribuidas en forma desigual, por lo tanto, en un mismo árbol tengo hojas enfermas y hojas sanas. En términos generales, el síntoma clásico del HLB es el moteado asimétrico. Este moteado es una distribución irregular de parches amarillos sobre el limbo de la hoja.
Los frutos tienen una particularidad característica. Al momento de la maduración, ellos invierten su coloración, por lo tanto, en la parte que están más cerca del pedúnculo tienen un color amarillo, mientras que en la sección distal su color es más verde. Los frutos también se caracterizan por tener un tamaño reducido. Adicionalmente, el árbol presenta serias defoliaciones y finalmente la muerte descendente. La diseminación de la enfermedad ocurre principalmente por material vegetal infectado e insectos vectores. En Colombia se reporta la presencia de Diaphorina citri como vector de la enfermedad. Este insecto, al alimentarse de una planta enferma, adquiere la bacteria y posteriormente tiene la posibilidad de transmitirla a plantas sanas de forma persistente. Debido a que la bacteria se reproduce dentro del insecto, por lo que el mismo se mantiene infectivo durante toda su vida. Este insecto puede desarrollar todo su ciclo de vida en las plantas de cítricos. Es decir, un adulto de Diaphorina citri llega a una planta de cítrico y busca brotes tiernos, brotes de pequeño tamaño, preferiblemente que todavía tengan sus hojas cerradas, y ahí es el sustrato ideal para ella colocar sus huevos. Estos huevos, una vez eclosionan, las ninfas se alimentan de esos mismos brotes y pasan por 5 estadios. Cuando ya están en el estadio 5, se convierten en adultos, y los adultos también tienen como alimentación las plantas de cítrico. Puede alimentarse de brotes o de otras estructuras como las hojas. Los cultivos de cítricos comerciales no son los únicos hospederos de Diaphorina citri. Hay otras plantas que no son comerciales, como la Murraya paniculata, que es una planta ornamental, o la Swingle, que es una planta que se utiliza como cercas vivas, que también son hospederos de esta plaga, y es importante tenerlos en cuenta dentro de programas de manejo. Es fundamental el conocimiento y el empleo de enemigos naturales para el manejo de este insecto vector. Existe un gran número de enemigos naturales de Diaphorina citri, donde se incluyen sírfidos, crisópidos y especies de coccinélidos y varias especies de avispas parasíticas, considerándose Tamaritza radiata el parasitoide más utilizado en los programas de control biológico. El manejo del vector Diaphorina citri debe ser integrado y regional, realizado en conjunto por varios productores de una región al mismo tiempo. Este manejo evita las migraciones del psílido de una propiedad para otra y garantiza un periodo mayor de control de la población del insecto, resultando un menor número de aplicaciones. Las aplicaciones deben ser hechas a partir del monitoreo de adultos y ninfas de su vector Diaphorina citri, principalmente en las épocas de picos vegetativos. El manejo de la enfermedad es un manejo costoso y complejo. Esto se debe a que la enfermedad tiene varios factores que potencializan su gravedad a nivel de campo. Entre estos factores tenemos la naturaleza no específica de los síntomas, el prolongado periodo de latencia, lo que permite que plantas asintomáticas constituyan fuentes de inóculo, y la diseminación del insecto vector. La generación de conocimiento sobre la enfermedad y el insecto vector constituyen líneas de investigación prioritarias en Agrosavia, desarrollándose en la agenda actual de investigación proyectos que abordan las temáticas de epidemiología, diagnóstico y estudios bioecológicos del insecto vector. A nivel internacional, el manejo de la enfermedad se basa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es el establecimiento de siembra a partir de material certificado. El segundo pilar está enfocado en un manejo integrado del insecto vector. Y el tercer pilar es la erradicación de árboles enfermos para disminuir la fuente de inóculos a nivel de campo. Un control significativo de la enfermedad se alcanzará cuando se realice un manejo regional que incluya la disminución de las fuentes de inóculos externas y el control del insecto vector en estas fuentes externas.
El manejo del patosistema Juan Lombín Diaforina citri constituye uno de los retos de la citricultura a nivel mundial. Y a pesar del número de estudios que se han realizado sobre la enfermedad y su insecto vector, aún no se cuenta con una estrategia de manejo que permita su erradicación una vez establecida la enfermedad en un país. No tenemos una receta como tal, pero sí tenemos estrategias de manejo que ayudan a mitigar el impacto económico de la enfermedad. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.